Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del curso de San Pablo. Hoy estaremos estudiando una de las maravillas del Nuevo Testamento, como lo es la Carta a los Hebreos. Un poco problemática para la vida de San Pablo y también para el Nuevo Testamento, pero uno de los escritos de mayor riqueza sacerdotal, de mayor riqueza cristológica que podemos encontrar en los autores del Nuevo Testamento, aparte de los Evangelios. Por eso, hoy le damos la bienvenida a estudiar esta hermosa carta, la carta, lo que comúnmente llamamos nosotros la Carta a los Hebreos. Quisiera saludarlo y agradecerles a todos el esfuerzo que hacen de seguirnos, también en medio de tanta dificultad, sobre todo de la luz, pero que nos anima su perseverancia, nos anima su fe y su fortaleza en este curso también, como lo dice Pablo. Su arraigante perseverancia nos anima a todos en la esperanza. Por eso, gracias por mantenerse fieles, por estar pendientes de el curso y sobre todo por las actividades que van respondiendo. Quisiera también agradecerles todas las comunicaciones que nos envían a través de los medios de comunicación que están dispuestos para el servicio de este curso que bien conocemos. Así también los aportes que están haciéndonos llegar para los gastos que esto atrae y que esto nos ayuda de manera muy particular al equipo de producción que se dedica y en gran parte para esto. Bien, imploramos la gracia de Dios, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que sea Él el que nos acompañe en esta oportunidad, que sea Él el que nos guíe y sobre todo que nos renueve y mantenga firme nuestra configuración a Él, esa configuración que se da desde el bautismo y también a quienes llevan el sacramento del orden, una configuración que se da desde el orden sacerdotal. Que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, acompañe esta meditación, este estudio en este momento. Nos invocamos en la presencia del Señor, de manera especial invocando un texto de la misma carta a los Hebreos. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de la rectitud es cetro de tu reino. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría prefiriéndote a tus compañeros. Y también tú al principio, Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Todos envejecerán como un vestido, y los enrollarás como un manto. Serán como un vestido que se cambia, pero tú eres el mismo, y tus años no terminarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados por Él para asistir a los que van a heredar la salvación? Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos escuchado y no sea que nos desviemos. Palabra del Señor. Así que nosotros comenzamos este estudio de la carta a los Hebreos. Lo primero que tenemos que decir de la carta a los Hebreos es que cuando se lee completa, nosotros no encontramos en ella unas características que encontramos en algunas cartas como las de San Pablo, y una de ellas es que no encontramos un saludo como hace Pablo, que se dirige
a la comunidad de Tesalónica, a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Éfeso, que siempre se saluda de una manera muy particular: gracia y paz a ustedes. En otro lugar: gracias y paz a todos los santos de esta comunidad. Nos consuela, nos anima, y muchas veces San Pablo agradece los gestos de caridad, de fe y de esperanza que las comunidades manifiestan. Aquí no. En la carta a los Hebreos, por tanto, una de las cosas que tendríamos que analizar al terminar de leerla es que no estamos frente a una carta. Nosotros nos encontramos frente a una gran predicación, con una introducción, con un cuerpo bastante desarrollado y una conclusión. Entonces, estamos frente a una gran predicación sobre el tema del sacerdocio en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, a pesar de que hablamos de Jesucristo, se le dan todos los títulos de manera especial en todo el cuerpo de los evangelios, en los sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, y también en el Evangelio de San Juan, encontramos títulos cristológicos como Cristo pan de vida, Cristo Hijo de Dios, Cristo el Señor, Cristo el camino, verdad y vida, y así otros títulos que se desarrollan en el Nuevo Testamento con referencia a Jesucristo. Por ejemplo, San Juan tiene una belleza cuando se puede leer el Evangelio de San Juan, que ojalá se pueda estudiar con gran detenimiento, una particularidad bellísima y desde la cual se puede leer todo el Evangelio es con los yo soy de San Juan, o yo soy que Cristo asume en referencia y en consonancia con el Antiguo Testamento. Por eso esos títulos en San Juan se ven también de una manera hermosa, como yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Entonces, estos títulos cristológicos expresan prácticamente una realidad teológica y también una realidad conceptual de Jesucristo en los estudios del Nuevo Testamento. Pero no tenemos en el Nuevo Testamento un título que haga referencia a la consagración de Jesucristo como sacerdote. Esto no lo encontramos en los evangelios. Y en la predicación a los hebreos, que lo podemos decir de una manera, la predicación que encontramos en lo que normalmente llamamos la carta a los hebreos, tiene su eje fundamental en esto, en exaltar el sacerdocio y de manera especial el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, estamos frente a una gran predicación con un objetivo único y un objetivo importante, que es descubrir que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, en esta homilía de una gran carácter teológico, encontramos otro detalle. El otro detalle es que no es dirigida a los hebreos. Entonces, ni es carta ni es dirigida a los hebreos. ¿Qué cosa es? Es una gran homilía a unos cristianos que estaban desorientados. Así es como podría titularse, que no es ni carta, que no es ni de Pablo y que no es a los hebreos. Entonces, estamos frente a una gran predicación hacia unos cristianos que no entendían el tema de Jesucristo y necesitaban el hecho de respuestas que continuamente se le hacían a las instituciones judías para señalar cómo se iba preparando a Jesús y cómo éste ha cumplido y superado todas las características del Antiguo Testamento. Entonces, si al Jesucristo completar y superar todas las estructuras o instituciones del Antiguo Testamento, nosotros necesitamos en el Nuevo Testamento algo que nos lo explane de manera bien precisa, bien directa, y esto lo hace lo que llamamos la carta a los hebreos. ¿Qué supera a Jesucristo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una realidad específica. Encontramos por lo menos 3 instituciones en las cuales el pueblo trataba de organizarse de manera directa para poder entablar una comunicación con Dios.
Estas instituciones son la monarquía, luego surge el sacerdocio y luego surge el profetismo. Entonces, en el capítulo 8 del libro de Samuel hay una petición grande del pueblo a Samuel, y es que por favor, nómbranos reyes al estilo de los demás pueblos. Samuel no está de acuerdo con esto, pero Dios le responde a Samuel diciéndole: no te preocupes, Samuel, nómbrales un rey para establecer la monarquía, porque al final de cuentas no te están rechazando a ti, sino rechazan a su Dios, es decir, a Dios mismo. Entonces Samuel obedece a las palabras de Dios y nombran a Saúl como primer rey del pueblo de Israel, y entonces se establece una línea monárquica, es decir, donde haya un rey y este tiene que representar al pueblo, y de acuerdo a su actitud, el pueblo va a ser premiado o va a ser reprimido de algunas condiciones, algunas bendiciones. Entonces, esta institución, luego de los jueces, que surge luego de los jueces, se presenta como un camino de comunicación con Dios. Entonces, si el rey es bueno, el pueblo va a recibir bendiciones, pero si el rey no es bueno, el pueblo no va a recibir bendiciones. Entonces, una de las mayores dificultades que tiene que enfrentar la monarquía es lo que los hebreos van a encontrar, que si tienen que superar de frente a su rey, y es decir, lo que en hebreo se dice el pekah. ¿Qué cosa es el pekah? Es, por decirlo así, la falta de inteligencia. Es cuando un rey obra con una falta inmensa de inteligencia, el pueblo cae en un alejamiento completo hacia Dios. Entonces, este actuar lo aleja de Dios. Es lo que, si me permiten decir la traducción exacta de este término hebraico, el pueblo de Israel se cuidaba muchísimo que su rey no cayese en una ignorancia terrible, o lo que ellos llaman en una brutalidad. Si el rey caía en esto, aleja al pueblo. Entonces, esta institución que estaba creada para comunicar, para ser un puente ante Dios, sufre algunas debilidades como esta, si un rey sufría de esta realidad. Otra segunda institución que tenía el pueblo de Israel para establecer una comunicación concreta es el sacerdocio. El sacerdocio venía en el pueblo de Israel desde la tribu de Leví. Todos los pertenecientes a esta tribu tenían el encargo de Dios de presentar el culto a Dios, y eran los únicos que podían hacerlo. Pero el pueblo sufre también con algunas debilidades de esta institución, y es cuando, por ejemplo, el profeta Oseas le reclama a los sacerdotes: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso está en Oseas 6:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si esta institución del Antiguo Testamento no respondía de manera directa al conocimiento de Dios, el pueblo caía en un desconocimiento de Dios. Y esto también es un peligro que tiene que enfrentar el pueblo de Israel. Y una tercera institución que Dios establece al ver que la monarquía no respondía y al ver que el sacerdocio también se presentaba como débil, Dios presenta una nueva institución importante en el Antiguo Testamento, que es el profetismo. Estos son elegidos directamente por Dios, no pertenecen a ninguna institución, ni son nombrados por el pueblo, son elegidos directamente por Dios desde la condición que Dios ve, desde el lugar que Dios prefiere y desde la realidad que tiene cada elegido de Dios. Entonces, el profeta se va a convertir en ese anuncio de Dios, en la voz de Dios, es decir, profeta. ¿Qué es el profeta? El profeta es el que anuncia un mensaje. No es como normalmente lo decimos, el que anuncia y denuncia. No, el profeta es anunciador, es el portavoz, es el que habla mediante Dios, es decir, pronuncia la palabra de Dios, está delante de todos porque es una voz que se presenta al frente de todos. Entonces el profeta ve las debilidades de la monarquía y las debilidades del sacerdocio
y le dice al pueblo, no pierdan el conocimiento de Dios ni la relación con Dios. Entonces el pueblo frente al profetismo tiene que superar, gracias al profetismo, 3 problemas importantes. Uno es la indiferencia religiosa. 2, la pérdida de la identidad moral. Cuando un pueblo está en crisis, cae en realidades inmorales muy duras, llámense de cualquier tipo atentan contra la moral de cualquier persona. Cualquier condición social, política, económica, espiritual, estos aspectos tenían que luchar, los profetas tenían que anunciarlo. Y una tercera situación que tienen que enfrentar el profetismo y que tienen que luchar es la idolatría. Cuando hay crisis en un pueblo, cuando tenemos una dificultad en un pueblo, el pueblo recurre inmediatamente a pensar de que todo es Dios y que toda situación espiritual engañosa puede dar una solución, y cae muy muy fácil en idolatría. Entonces, estos 3 pecados de indiferencia religiosa, indiferencia hacia Dios, Dios no me importa, o incluso llego al punto de desconocerlo, la pérdida de la moral y el caer en idolatría, los profetas tienen que anunciarlo. Estas 3 instituciones son superadas en Cristo. Por eso Cristo se va a convertir en rey, porque habla de un reino en el Nuevo Testamento. Se convierte en sacerdocio, porque es el único capaz de ofrecer un culto perfecto a Dios. Y él mismo se presenta como una ofrenda perfecta a Dios en la cruz, y un verdadero profeta. Anuncia en el nombre de Dios toda una realidad que tiene que enfrentar. Entonces Cristo supera estas realidades, y es lo que vamos a encontrar en la carta a los Hebreos. Esta concentración de manera especial, que Cristo superó todas las antiguas instituciones del pueblo de Israel, y en Él se concentraron, y así nosotros podemos hablar de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y lo más bonito es que nosotros también participamos de esta condición en Cristo, gracias al bautismo que todos hemos recibido. Bien, esto nos sirve como un marco de introducción a la carta a los Hebreos. Esto es lo que vamos a encontrar: una carga hermosísima en Cristo. Y esto es lo que debían enterarse estos cristianos que estaban desorientados. Cristo ha cumplido con la ley judía. Cristo ha cumplido con las instituciones judías, y sí, realmente cumplió, las llevó a plenitud, es decir, las llevó al punto máximo donde Él las reúne en sí mismo y puede presentarse a Dios Padre como una ofrenda perfecta. En la carta a los Hebreos nosotros vamos a encontrar esa realidad, es decir, la realidad sacerdotal, cómo Cristo supera y lleva a plenitud toda esta realidad sacerdotal. Si en el Antiguo Testamento los únicos encargados de ofrecer el culto a Dios son los sacerdotes participantes del pueblo levita, en el Nuevo Testamento Cristo y el predicador dice: ahora en Cristo nosotros podemos participar del único sacerdocio que necesitamos, que es el sacerdocio de Cristo, la ofrenda espiritual perfecta, agradable a Dios Padre. Entonces, este es un gran sermón sacerdotal, así sí lo pudiésemos llamar. La carta a los Hebreos es un gran sermón sacerdotal que se convierte en una luz para nuestro camino. Ojalá todos nos sintamos deslumbrados por esta riqueza sacerdotal que vamos a encontrar en Cristo Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro, que aprendió a través del sufrimiento lo que le cuesta ser hombre. En Jesucristo los cristianos nos hacemos partícipes todos de su sacerdocio, y ahora tenemos así el acceso ante el Padre. Esto es interesante, porque nosotros todos podemos participar en el sacerdocio de Cristo. No solamente los levitas, Cristo supera esta realidad. Bien, teniendo así más o menos una introducción a la carta, me perdonan el tiempo y la brevedad, pero el tiempo aquí es oro, y si no,
pues nos exigen, y es bueno que nos exijan en esto. Bien, ¿cómo se estructura la carta? La carta tiene un conjunto de 13 capítulos. Estamos hablando de un cuerpo de una carta a los hebreos que es bastante importante, así un número importante de capítulos. Bien, la podemos distribuir en 7 partes. Vamos a distribuirla en 7 partes. Primero, la introducción. Sabemos que como es una gran predicación, tenemos una introducción. En la introducción, pues nosotros vamos a encontrar, fíjese que arrancamos de una vez con el tema. Muchas veces y de muchas maneras Dios habló en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas, como lo dijimos. Y ahora, en este tiempo final, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, porque también hizo todo cuanto existe. Él es el resplandor de la gloria de Dios, semejanza perfecta de su ser, quien sostiene el universo con su palabra poderosa. Una excelente introducción para hablarnos de Jesucristo. Luego el autor va a presentar en 5 temas, de los cuales nosotros vamos a hablar poco a poco. 1. Cristo, el Hijo de Dios y hermano de los hombres. Cristo, el Hijo de Dios y hermano de los hombres. El segundo punto, Cristo, el sumo sacerdote, digno de fe y misericordioso. Cristo, el sumo sacerdote, digno de fe y misericordioso. El tercer tema, Cristo y el valor incomparable de su sacerdocio y sacrificio. Cristo y el valor incomparable de su sacerdocio y sacrificio. El otro tema, Cristo y la adhesión a Él por la fe y la perseverancia. Cristo y la adhesión a Él por la fe y la perseverancia. Y el último tema, orientaciones para la vida cristiana. Y cerramos con una conclusión. ¿Cómo la distribuimos a través de los capítulos? Le vamos a dar ahora los capítulos para si alguno quiere subrayar, o alguno quiere tomar nota, o alguno quiere ya marcar en su Biblia primera parte, segunda parte, pues vamos un poco con detenimiento en esto. La introducción ciertamente la encontramos en el capítulo 1 del versículo 1 al 4. Introducción, capítulo 1, del versículo 1 al 4. El primer tema, Cristo, el Hijo de Dios y hermano de los hombres, lo vamos a encontrar desde el capítulo 1, versículo 5, al capítulo 2, versículo 18. Capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 18. El segundo tema, Cristo, el sumo sacerdote digno de fe y misericordioso, lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1, al capítulo 5, versículo 10. Capítulo 3, versículo 1 al capítulo 5, versículo 10. El tercer tema, Cristo y el valor incomparable de su sacerdocio y sacrificio, lo encontramos en el capítulo 5, versículo 11 al capítulo 10, versículo 39. Capítulo 5, versículo 11 al capítulo 10, versículo 39. Cuarto tema, Cristo y la adhesión a Él por la fe y la perseverancia, lo encontramos en el capítulo 11, desde el versículo 1 al capítulo 12, versículo 13. Cristo y la adhesión a Él por la fe y la perseverancia, desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13. Y las orientaciones para la vida cristiana, desde el capítulo 12, versículo 14, al capítulo 13, versículo 19. Capítulo 12, versículo 14, al capítulo 13, versículo 19. Y la conclusión lo encontramos en el capítulo 13 del 20 al 25. Entonces, tenemos una carta muy amplia que vamos a presentar de manera así un poco, la estructura un poco concreta, porque nos lo piden así. El comienzo de la carta la encontramos en la introducción, lo que llamamos, y 2 finales solemnes, es decir, entre el capítulo 13 al versículo 20-25 tenemos esas 2 estructuras, una introducción
y 2 finales solemnes. Si leemos con detenimiento, en la conclusión vamos a encontrar 2 maneras de terminar esta carta, así que tenemos que abrir los ojos para leerla con detenimiento. Nosotros encontramos el Dios de la paz que resucitó, estoy en el capítulo 13, versículo 20. El Dios de la paz que resucitó por la sangre de la alianza eterna, el gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, les procure toda clase de bienes para que se cumpla su voluntad, que Dios en nosotros realice lo que le agrada por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí debería terminar la carta, pero existe otro término. Seguidamente en el versículo 22 dice: hermanos, les ruego que como les he escrito concisamente, acepten estas palabras de exhortación. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Entonces, hay 2 finales, uno que reafirma más la predicación y el segundo que reafirma más o que quiere decirnos que la carta es de Pablo. Pero el segundo se considera como un añadido posterior. Entonces, tenemos la introducción y tenemos el final, la conclusión, con 2 finales solemnes que los pudimos decir, cuáles los pudimos leer. Bien, entonces, el tema y el objetivo de la carta, como lo dijimos, es la predicación sobre el sacerdocio de Cristo y los cristianos, que se articula en 5 sesiones y se disponen con una simetría concéntrica, de forma que la tercera sesión sobre el valor incomparable del sacerdocio y sacrificio de Cristo es la central. La carta está construida con ese eje. Tenemos 5 partes, pero todas van a centrar su aspecto importante en la tercera, el valor incomparable del sacerdocio y del sacrificio de Cristo. Entonces, ya así nosotros podemos hacer un esquema concéntrico. Podemos colocar el primer tema, segundo tema, tercer tema de una forma bajando, y luego cuarto y quinto tema lo podemos colocar subiendo y formamos una gran B, por decirlo de esa manera, donde el centro está el tema del sacerdocio de Cristo, y por eso reafirma su propio esquema de la carta, reafirma que el tema central de esta carta es el sacerdocio de Jesucristo. Por eso vamos a entrar en cada una de las sesiones. Las partes de esta carta vamos a estudiarlas, vamos a comentarlas un poco. En la primera sesión es de carácter doctrinal. De hecho, toda la carta se presenta como una doctrina sobre el sacerdocio de Cristo, lo repetimos. Se presenta a Cristo en su relación con Dios y con los hombres. Respecto a Dios, Jesús es su Mesías davídico y su Hijo, lo que marca una gran diferencia con los ángeles. Ya el único mediador ante Dios es Jesucristo, no los ángeles. Por eso, en esta primera sesión vamos a encontrar un tema bastante bonito, y creo que es lo que a veces nosotros más recordamos de esta carta, y es que los ángeles están en presencia de Dios y en comunicación con Dios, y se presentan como intermediarios de la voz de Dios. De hecho, son los mensajeros. De hecho, mismo la palabra ángel en hebreo significa mensajero. Entonces, pero ya aquí no, en la carta a los hebreos, que se coloca a Jesucristo por encima de los ángeles, porque es el Hijo de Dios y es el único que ahora Él tiene la comunicación directa con Dios Padre, y así se va a presentar en toda su carta, porque con Él nosotros vamos a hacer comunicación. Él nos vamos a sentir escuchados, y nos vamos a sentir que Él, aún a pesar de nuestro modo de transgredir las cosas, Él cargó con nuestros pecados y se presentó como el único capaz de presentar la ofrenda de la humanidad en medio de Dios. Entonces, supera esta realidad del Antiguo Testamento. Luego, en su relación con los hombres, Cristo es el hombre que, glorificado junto con su Padre, lleva a la humanidad a la participación de su perfección y soberanía. Esto hace la primera parte. Cristo
es capaz de presentar y es el único mediador entre Dios y los hombres. En la segunda sesión, la que se refiere a Cristo, sumo sacerdote y digno de fe y misericordioso, vamos a encontrar se habla aquí de Jesucristo en cuanto sumo sacerdote digno de fe y misericordioso con la humanidad. Ambas cualidades son indispensables para ejercer una mediación sacerdotal que ofrezca la salvación de Dios. Por eso vamos a tocar uno de los temas importantes que la carta va a abrir en el desarrollo sacerdotal. Cristo, el sumo sacerdote digno de fe y misericordioso. Aquí el autor hace una comparación, pero es curioso y digno de estudiar, porque el autor no toma como referencia el sacerdocio levítico, que lo explicamos anteriormente, que era el único medio que tenía el pueblo para comunicarse con Dios y para ofrecer su culto a Dios. No, el autor toma un símbolo más del Antiguo Testamento, o sea, lo pone por un principio de antigüedad y presenta el sacerdocio desde el punto de vista de Melquisedec. De hecho dice, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Entonces, ¿qué dice el autor? No tenemos, en efecto, un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que, excepto en el pecado, fue sometido a las mismas pruebas que nosotros. Entonces, aquí habla de una gran exaltación por Cristo. De hecho dice, acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y encontremos la gracia de una ayuda oportuna. Esto es lo que va a hacer Cristo. Un sacerdocio que supera el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero está comparado a la manera de Melquisedec. ¿Por qué la manera de Melquisedec? Porque Melquisedec reúne en el Antiguo Testamento, al menos aparece 2 veces simplemente en el Antiguo Testamento, que aparece en el libro del Génesis, en el capítulo 14, desde el versículo 18 al 20, y en el Salmo 110 vuelve a aparecer Melquisedec, y ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos. Pero Melquisedec tiene 2 características importantes que Cristo las puede reunir. Es el rey, y en ese momento en el Antiguo Testamento, el rey tenía una facultad propia, que era el único también de ofrecer el culto a Dios. Entonces, Melquisedec tiene 2 instituciones importantes en función de sus oficios, como rey, Melquisedec, y como sacerdote para ofrecer el culto. Estas 2 realidades estaban en los reyes en el inicio, por eso lo coloca en el Génesis. Y además, Melquisedec tiene un encuentro con Abraham, con el Padre en la fe. Entonces, comúnmente se reúne el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Cristo por la ofrenda que hace Melquisedec a Abraham del pan y del vino. Pero es más diciente en cuanto a su oficio, y en cuanto a la persona a quien Melquisedec le otorga la ofrenda del pan y del vino. Esto porque la relación que hay entre Cristo y Melquisedec, lo vuelvo a repetir, es en función de su función. Melquisedec como rey tenía también la responsabilidad de ofrecer el culto. No se habían instituido las tribus de Leví. 2. En cuanto que la ofrenda la haces al Padre en la fe de Abraham, en la fe del pueblo de Israel, es decir, a Abraham. Abraham es el único personaje del Antiguo Testamento que es presentado de una forma intachable. Entonces, todo lo que tenga que hacer referencia con Abraham, el pueblo de Israel lo asume y lo acepta de una manera impecable. Entonces, si mi padre en la fe aceptó de Melquisedec la ofrenda del pan y del vino, Cristo en el Nuevo Testamento puede ofrecerles el pan
y el vino, de la cual él mismo es, se presenta como pan y como vino. Entonces de allí nosotros podemos tener esta relación que hace el autor. ¿Por qué el autor toma la figura de Melquisedec y por qué no toma la figura de los levitas? Entonces, pero el mismo autor presenta y supera la figura de Melquisedec en Cristo. Entonces dice: todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque él está envuelto en la debilidad y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por los del pueblo, y nadie asume por sí este honor si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó por sí mismo la gloria del sumo sacerdote, sino que se la otorgó el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. ¿Qué quiere decir aquí? Una cosa importante: Cristo fue llamado también para el sacerdocio, tal como lo hace Dios desde siempre. Dios elige a sus ministros para el sacerdocio. El sacerdocio no se atribuye al estilo de los levitas como una manera propia o por pertenecer a un grupo o una casta. No. Todo sumo sacerdote es elegido directamente por Dios. Así Cristo lo hizo, como lo dice el pasaje. Fue elegido con estas palabras: tú eres mi hijo y yo he engendrado hoy. Igual hoy lo hace cualquier sacerdote. Se siente elegido por Dios, llamado por Dios. No es un atributo. Aquí ninguno que quiera ser sacerdote dice: yo soy sacerdote por mi propia iniciativa. No, Dios nos libre de esto, y realmente Dios va haciendo que el camino sacerdotal, aún con la ilusión que se inicia en los primeros años, uno que es llamado al sacerdocio siempre va a tener un temor a la llamada de Dios, y este temor lo hace estar de rodillas ante la inmensidad de Dios. Bien, en la tercera sesión, nosotros, que es la parte más doctrinal de la carta, recordemos que va desde el capítulo 5:11 al capítulo 10:39. Se enmarcan dos exhortaciones, una en el capítulo 5:11 al capítulo 6:20 y otra en el capítulo 10 desde el versículo 19 al 39. Ya cumplieron su finalidad los sacrificios y los ritos de la antigua alianza para mediar entre Dios y los hombres. La razón aquí es que ahora Jesucristo bajó del cielo y ha sido subido a él por Dios, luego de su sacrificio de reconciliación, para interceder como perfecto sumo sacerdote y conceder la salvación. Su sacrificio y sacerdocio, por tanto, es la única y eficaz fuente de mediación y salvación que deja ineficaz todo lo anterior. Entonces, aquí es la parte más central de toda la carta y habla de cómo Cristo es perfecto, sumo y eterno sacerdote. Si ciertamente Melquisedec, o el rey de Salem en la antigüedad, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de vencer a los reyes y los bendijo, y Abraham por su parte le dio el diezmo de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salem, es rey de paz. Él, que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni comienzo, ni fin de su vida, es a semejanza del Hijo de Dios, sacerdote por siempre. Esta es una de las maneras en las cuales aquí en el capítulo, en esta tercera sesión, se va a exaltar el sacerdocio de Jesucristo y se va a ir construyendo de una manera gradual la grandeza del sacerdocio de Cristo. Por eso, luego más adelante va a decir: Jesús posee un sacerdocio que no pasará. A partir del capítulo 7, versículo 11. Si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico sobre el cual se funda la legislación dada al pueblo, ¿qué necesidad había de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec, teniendo ya uno a la manera de Aarón? Entonces sale una respuesta interesante, porque tú eres
sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. El sacerdocio de Jesucristo es eterno y por eso la carta va a definirlo. Tú eres sacerdote perfecto, sumo y eterno sacerdote por su sacrificio. Entonces, el punto más importante, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y de la tienda verdadera erigida por el Dios y no por el ser humano. Entonces, y aquí viene la razón importante que lo expresa la carta en el capítulo 8, versículo 3. Todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificio. De aquí la necesidad de que Jesús tenga algo que ofrecer. Si Él tuviera en la tierra, no sería sacerdote, porque ya existen aquí los que ofrecen dones según la ley. Pero el culto que estos celebran es imagen y sombra de las realidades celestiales, según la advertencia que hizo Dios a Moisés cuando iba a constituir la tienda. Mira, le dijo, hazlo todo conforme al modelo que se te mostró en la montaña. De modo que, en realidad, ahora Jesús ha recibido un ministerio superior, porque es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Entonces, lo que el sacerdocio de Cristo va a acceder plenamente a la humanidad, a la salvación. No tiene que ofrecer dones espirituales, sino que Él mismo se ofrenda como una oblación perfecta delante del Padre. En la cuarta parte se ocupa del seguimiento de la vida cristiana de quienes han recibido la salvación gracias a la entrega del sumo sacerdocio de Jesucristo. En una primera parte se elogia la fe. Por eso allí vamos a encontrar el testimonio o el concepto más corto pero más preciso de fe. En el capítulo 11, versículo 1. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Así simplemente se define qué es la fe. Allí lo vamos a encontrar porque son actitudes cristianas en la cual se deben unir en la humanidad en Cristo por la fe y por la perseverancia. De allí que la fe se elogia ciertamente, destacándose lo que gracias a ella ha hecho importantes personajes bíblicos, y se nombran algunos, por ejemplo el pasaje de Moisés. Por la fe Moisés abandonó Egipto. Y el personaje de Moisés es importante que salga en esta carta. También se resalta el personaje por la fe, el Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y por supuesto los profetas. Ellos por la fe conquistaron reinos, administraron justicia y alcanzaron cumplimiento a las promesas del Señor. Cerraron incluso los fauces de los leones y extinguieron el calor del fuego, escaparon al filo de la espada, sanaron de sus enfermedades y fueron valientes en la guerra e hicieron huir a los ejércitos. Y por la fe también algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Entonces, es una alabanza a la fe como una adhesión a Cristo el Señor, y se exhorta de manera principal a la perseverancia. No tenemos cristianos débiles, sino cristianos perseverantes. Y la última parte, que son las orientaciones para la vida cristiana, contiene recomendaciones de conductas y virtudes que se deben practicar, deducidas del cristianismo gracias a la ofrenda del Señor Jesucristo. Entonces, así, ¿qué actitudes podemos tomar? Que la paz. Uno es, busquen siempre la paz. Busquen la paz con todos y busquen también la santificación. Con ellas se podrá ver a Dios. Rechazar todo al que habla mal y perseverar siempre en el amor fraterno y nunca olvidarse de hacer siempre el bien. Entonces, estas características son las que pone en la carta a los hebreos, las actitudes cristianas, orientaciones prácticas de la carta. Entonces, así podemos tener ya una visión general de la carta.
Sin embargo, sé que se están preguntando ya una interrogante que tenemos en el aire desde hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué esta carta se puede considerar o no de Pablo? ¿Quién es el autor de la carta a los Hebreos? ¿Es Pablo el apóstol? ¿Tiene alguna relación Pablo con la carta? Vamos a responder a la pregunta 1. ¿Es Pablo el autor? ¿Pablo el apóstol? No, porque esta carta nos revela una personalidad diferente. Pablo escribe de esta manera. El estilo es impetuoso e irregular, el estilo de Pablo. Le gustan las oposiciones enérgicas. Suele situarse en primera fila. Defiende su autoridad apostólica, como suele hacerlo en Gálatas 1, versículo 1-12. Suele usar la expresión en Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo, nuestro Señor o nuestro Señor Jesucristo. Para citar al Antiguo Testamento dice con frecuencia la Escritura o la expresión está escrito. Nunca habla de sacerdote, sumo sacerdote o sacerdocio. En cambio, si colocamos al autor de los Hebreos a otro personaje, otro autor diverso de Pablo, la carta de los Hebreos presenta otro estilo de escritura, otro lenguaje y otros términos. Por ejemplo, el estilo literario es cuidado y tranquilo. Le gustan las transiciones suaves. Se borra detrás de su obra. No pretende ser el apóstol. No utiliza esas expresiones. Compone fórmulas originales para preparar el nombre de Jesús. Por ejemplo, Hebreo 2.9, 3.1, 4.14, 6.20, 7.22, 12.2. No usa expresiones de ordinario. De ordinario usa simplemente el verbo decir. Habla constantemente de sacerdote, sumo sacerdote, sacerdocio. En cambio, aquí podemos considerar que no es el autor, el apóstol Pablo, el autor de la carta a los Hebreos. La segunda pregunta que nos habíamos hecho era, ¿tiene el autor alguna relación con el apóstol Pablo? Sí, hay un autor de la carta a los Hebreos que tiene una relación con el apóstol Pablo. Hay una estrecha relación en puntos importantes. Por ejemplo, una fuerte polémica contra la ley, que la podemos encontrar en Gálatas 2.16 y en Hebreos 7.12, unos ejemplos. Otro tema, insistencia en la obediencia redentora de Cristo. Este tema lo desarrolla Pablo en Romanos 5.19 y en Filipenses 2.8. Y en la carta a los Hebreos lo encontramos en el capítulo 5, versículo 8 hasta el 10. Otro tema importante es la forma de expresar la gloria divina de Cristo. Por ejemplo, podemos encontrarnos con Colosenses 1, 15 al 17 y Hebreos 1, versículo 2 al 3. La doctrina de Hebreos sobre el sacrificio de Cristo también se encuentra una relación entre Gálatas 2.20 y Hebreos 9.14. Hay en el Nuevo Testamento 65 palabras que solo emplean Hebreos y Pablo. Por ejemplo, la palabra combate, orgullo, profesión de fe. La nota de término del que se encuentra al final en el envío que habla de Timoteo en Hebreos 13:23 es probablemente el compañero de Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:1. Y la nota acaba con un saludo final típicamente paulino en Hebreos 13:25 y Colosenses 4:18 o Tito 3:15. Entonces, estos elementos nos hablan de que sí existe a lo mejor el autor de la carta a los Hebreos es probablemente uno de los fieles discípulos de Pablo, uno que tiene bastante comunión con Pablo, pero que no es el autor sea Pablo. Estos son los elementos que encontramos en la carta que nos lo puede diferenciar. Bien, hasta aquí cerramos el tema de la carta a los Hebreos. Sé que hay muchas formas de investigar y que quedaron algunos elementos por estudiar o profundizar, pero el objetivo es tener un conocimiento amplio de la carta a los Hebreos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y que Dios nos permita vivir esta experiencia hermosa de reavivar el bautismo que nos hace sacerdotes, profetas y reyes en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Curso Introducción a los Escritos de San Pablo.
Acceda a todo el material de las lecciones en www.diocesidesancristobal.online. Para más información, escríbanos al correo electrónico intropablo@gmail.com.